Jalea de Mente presenta Raindrops are falling on my head, ¿La nueva Guerra Fría? just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did. Bueno, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas, según cuando nos estéis escuchando. Hoy, como lo veis, tenemos un tema controvertido. Vamos a intentar agitar las mayores conciencias, pero las menores personas, a ver si no nos caen muchos palos. Y bueno, para ello pues contaremos con nuestro profesor, con Rodrigo Muñoz. Contamos también en este programa especial con Carlos Otero, el australopiteco, y contaremos con Javi y con Ale, grandes conocedores del ámbito militar. Esto es un poco el esbozo de lo que viene delante y poco más, Pepe. Vamos al jaleo. Vamos al jaleo y vamos a empezar con un poquito de ¿y qué dicen los que entienden? ¿Y qué dicen los que entienden? Ojo, no descartemos que España pueda estar en guerra dentro de unos meses o dentro de un par de años. Bueno, bastaría que Putin avanzara unos kilómetros más en la frontera con Polonia, que hubiera un ataque a un país miembro de la OTAN, como dicen informes de inteligencia que hay en la Moncloa, para que España estuviera formalmente en guerra. Como dice Pedro J, España está al tiro de una canica para que entremos ya en la guerra. Veníamos de guerras informales, pero esta va a ser formal, de traje y corbata. Que lo sabe, ¿no? Vamos a ver qué siguen diciéndonos. No, la guerra siempre la empieza a la izquierda, porque es su naturaleza. A veces para bien y a veces para mal. ¿Quiénes la cierran? Las derechas, porque es muy mal negocio la guerra. La gente muere, los políticos caen, la economía se hunde, es cara. La guerra no es ningún negocio, eso es una idiotez de la izquierda. Bueno, pues gracias Los Santos por iluminarnos en que los izquierdistas son los rojos, son unos mierdas y que siempre empiezan ellos la guerra. Es que, de verdad, los comunistas, de verdad, es que siempre metiéndonos en todos los problemas del mundo. Y la derecha... La naturaleza, las mujeres en la cocina, los hombres a pegar puñetazos y las guerras de la izquierda, es la naturaleza. Menos mal que Franco no nos metió en ninguna guerra, ¿eh? Menos mal. Nos sacó de una. Hombre, por supuesto. Muy gorda, ¿eh? La Segunda República a palos estábamos. A ver, ¿qué seguimos encontrando por aquí? El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Pero mira, te lo voy a decir con una expresión muy castellana. Cienes y cienes de bombas había en Irak. Pero cienes, ¿eh? Puede estar usted seguro que no cumpliré ninguna de las promesas de mi campaña cuando llegue a gobernar. Al igual que puede estar usted seguro que cada cosa que digo es mentira. Grande Aznar. Venga, pues pasamos al siguiente. El pueblo español. Fue un error serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Esto se debe llevar en los programas y se decide en las elecciones. Y a freír espárragos, ¿sabes? Ya está, así de sencillo. No se consulta y esto, si me elegí a mí, pues atenerse a todas las consecuencias. Y vamos ya con el último experto en este tema. Un discurso de 20 minutos o de 40 minutos sobre lo que sea. No. Putin te dice 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Te parece bien o no? ¿Compartes o no compartes? Pero tiene sus prioridades absolutamente claras y marcadas y es implacable en la ejecución de las. Desde ese punto de vista, a mí ese ejercicio de liderazgo y esa claridad me parece más que notable, ¿no? Más que notable y digno de ser reseñada y reconocida. Quien juegue con Putin a otra cosa está completamente equivocado. Putin... Es que... Ay, no juegues con Putin a otra cosa, que hace un ejercicio de liderazgo que es, vamos, una cabriola.
Putin está haciendo ahora mismo unos cursos de coaching, los están patrocinando en YouTube y vaya, me quiere apuntar sí o sí a Putin Coach. Sí. Andar de verte su corazoncito para decirte que es pro dictadura, o pseudo dictadura, perdón. Pseudo dictadores. Y nada, pues bueno, para traernos un poco más de actualidad referente a todo este tema, vienen al podcast Javi y Ale, que son dos grandes conocedores de lo militar. Así que nada, ¿qué tal Javi? ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien. Vamos a ir al meollo, en vuestra opinión, ¿cómo estarían divididos los bloques? Digamos, o qué distintos bloques hay y, bueno, qué conflictos están llevando estos bloques en la actualidad. Bueno, yo creo que principalmente al final son bloques bastante definidos por lo que viene siendo también la parte de la Guerra Fría, ¿no? La OTAN y la parte de Occidente. Después yo creo que la parte más rusa, después también económicamente China está dividiéndose un poco más, está juntándose un poco más con Asia. Y después, claro, ya prácticamente los que están involucrados en guerras al final son esos, creo que 3 bloques principales. No sé si Ale tiene que alguna observación más. Sí, bueno, en la mayor parte coincido, también veo que está bastante definido como OTAN. Yo lo calificaría más como Rusia más los países satélites, ya que ya no es una unión como antiguamente la Unión Soviética, pero sí que siguen siendo unos países bastante prorrusos, digamos. China quizás en conflicto armado no lo veo tan posicionado, más en el sentido económico. Están como centrados en su propia guerra económica y como bloque definiría esos dos sobre todo. Sí, también teniendo en cuenta como bloques que están ahora mismo en guerra, el tema de Arabia Saudita, el tema de Turquía también, que están más o menos velando por sus propios beneficios. Claro. Y todo el tema de Israel-Palestina, por ejemplo. Yo aquí tenía también pues eso apuntado, que hay excepciones, ¿no? Excepciones que según el conflicto estarán más tirando hacia la OTAN o más tirando hacia el bando ruso, dependiendo de lo que les convenga. Como tú bien has dicho, pues Turquía, India en algunos casos. Dependiendo del conflicto, hay varios países que van cambiando. O sea que realmente se podría decir que hay 2 bloques grandes, pero luego hay muchas variantes, muchos matices, muchos mini bloques, digamos, que se ponen al mejor postor a lo que más le interese. Claro, no hay 2 conflictos iguales. Ahí está, y bueno, y que de estos países satélite, como mencionabas, no todos formaban parte antes de lo que era la Unión. Claro. Hay muchos otros factores, muchos otros actores políticos y militares que toman partido. Claro, incluso propios países de la OTAN hay conflictos en los que van en contra de los intereses de la OTAN, apoyando bandos que no van en el bando de la OTAN. ¿Qué conflictos se podrían destacar ahora mismo, que estén ocurriendo ahora mismo respecto a estos bloques? Vale, bueno, pues yo tengo aquí que he pensado, obviamente todo el mundo va a pensar en Ucrania ahora mismo, pero diría que Siria está siendo olvidada y tampoco ha sido hace tanto tiempo. De hecho, todavía los efectos se pueden ver, están palpables. Yo incluso añadiría algunos que ya no están tan activos, pero siguen sobre el terreno notándose, como serían Afganistán. Ahora está también hablándose mucho de Mali, muchos más países de África, no solo Mali. Y bueno, y el gran conflicto de Palestina, que a pesar de que nunca para, pues tampoco llama tanto la atención. Sí, también al final el tema de estos países africanos, sobre todo debido a esas proxy war o esos cambios de gobiernos que han intentado meter estos 2 bloques, han intentado meter gobiernos afines y al final lo que han hecho es una desestabilización de estos países. Somalia, por ejemplo, es de los últimos que llevan guerra civil bastante tiempo, y después también el tema del terrorismo, de los grupos terroristas que se derivan de grupos que han armado de alguna manera un poco clandestina a estos 2 bloques. O sea, para que lo entienda bien, entonces
en estos países en los que hay conflictos que parece que son países muy ajenos, también están estos bloques involucrados y están potenciando el conflicto. Claro, claro. Por ejemplo, en Somalia ha habido guerras civiles y siguen en guerra civil debido a que han puesto un gobierno afín, después ha habido una rebelión que se ha llevado a cabo y también está relacionada con el otro bloque, por ejemplo, con Rusia. Entonces se han ido cambiando esos gobiernos mediante revoluciones muy violentas. Incluso algunas veces se ha apoyado mediante grupos mercenarios o mediante venta de armamento de manera clandestina. En Estados Unidos ha pasado. La verdad que es muy interesante como hacer esto de no solo porque ahora mismo esté más vigente Ucrania, que es un país europeo que todos empatizamos en el mundo occidental, sino que realmente viene pasando en más sitios. Y chicos, una preguntita antes de seguir. Esto que habéis mencionado un par de veces, porque más o menos se puede entender, pero creo que puede ser interesante dar una definición concreta. Estas proxy wars que mencionáis, ¿qué son? Bueno, pues yo diría que es un tipo de guerra un poco no convencional, ¿no? En la que ambos bandos principales lo que hacen es, en vez de enfrentarse directamente uno con el otro, es apoyar bandos afines de un territorio en el que sea el conflicto, normalmente, bueno, por definición, fuera del territorio de esos dos bandos grandes, en este caso, por ejemplo, Siria, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Por poner un ejemplo y dejarlo más claro. Pues Estados Unidos apoyaría a un grupo de personas de Siria que buscan un objetivo y Rusia a otro contrario para que se enfrenten entre ellos. De esa forma conseguir la influencia en ese país sin tener que usar recursos propios de, en este caso, Estados Unidos o Rusia, sobre todo en el tema de personal, de tener que usar personal propio. Y un conflicto directo de una potencia con la otra. Bueno, y eso tanto en Siria como en muchos otros sitios, ¿no? Claro, Al final, claro. Es un término generalizado. Sí. Es por poner un ejemplo. No sé si Javier se le puede ocurrir algún matiz o... Pues puedo poner un ejemplo que actualmente no ha salido en las noticias, pero Estados Unidos va a mandar de nuevo tropas a Somalia. Y básicamente eso, Somalia ha sido siempre un país con muchos recursos, con un interés estratégico brutal por tener el tema del tráfico de la parte del Pacífico hacia el mar Mediterráneo. Y, por ejemplo, eso ha sido una proxy war básicamente de manual, porque han estado influyendo en los gobiernos, ahora ha habido unas revueltas y una guerra civil y, siguen en guerra civil, consultando datos, de hecho, para tener una percepción más o menos de lo que es la guerra esta que han estado pasando esta pobre gente de Somalia. Empezó en el 91 el conflicto y han muerto en total unas 500.000 personas. A tener un poquito de concepto. Por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, en lo que llevamos de estos... contando desde 2014, tenemos unos datos de entre 40.000 y 80.000 personas aproximadamente. O sea, para que tengamos una perspectiva de que, aunque no salga esto en las noticias, sigue habiendo un impacto brutal en este tipo de guerras. No son ninguna cosa que haya que dejar de observar y de darle importancia. Y que no es nuevo tampoco, ¿no? Que viene pasando desde hace mucho y en muchos distintos conflictos en muchos territorios. Totalmente. Al final, en Siria, por ejemplo, eso empezó en el 2011 y también eso, los conflictos de terrorismo muchas veces son parte o un subproducto de una proxy war. Por ejemplo, el tema de Al-Qaeda en Afganistán, que pensando en esos conflictos que han habido en Afganistán desde siempre, estoy viendo aquí los datos y hay aproximadamente una cuenta de baja de casi 2 millones de personas.
desde el 78. Estas guerras al final han sido en sitios donde nosotros no tenemos tanta cobertura mediática, por así decirlo, o tanto conocimiento de estos conflictos, pero realmente son cosas bastante preocupantes. Al final también es un tipo de conflicto que se escuda en las guerras civiles de países menos desarrollados. Y voy a poner un ejemplo que tuvimos muy cerca, la Guerra Civil Española, sin ir más lejos. Tuvimos al bando del Eje apoyando a un bando y a la Unión Soviética apoyando a otro. Mientras que ellos probaban sus nuevas técnicas militares y sus nuevos materiales, realmente lo que sucedía es que éramos nosotros matándonos a nosotros mismos. Exactamente, pero entonces una proxy war de estas sí que tiene un origen, o sea, aprovecha de un conflicto quizá no tan grave, pero subyacente a esa sociedad de la que se quieren aprovechar y ahí es donde hacen esta magia de generar una estrategia política, un revoltijo, una serie de revoluciones o incluso llevar y dotar de armamento a toda la población, ¿no? Efectivamente, alimentan un conflicto que ya sea existente, pero que a lo mejor se podría resolver de otra forma, pero lo alimentan porque les conviene llevarlo a ese extremo. Ajá, qué bueno, muchas gracias. De hecho, así como apunte final, una cosa que pasó en los 2010, 2011, 2012, no me acuerdo exactamente cuál fue la fecha exacta, pero la primavera árabe, que partió siendo un movimiento árabe de democracia, al final se ha transformado en la mayoría de países en una guerra civil donde por un lado está Estados Unidos y por otro lado está la Unión Soviética. Siria es el caso más claro, pero también pasó en Libia, pasó en Túnez, pasó en Egipto, o sea, ha pasado en varios países. Así, bueno. Qué bueno, ¿no? Pues queda más claro el concepto. Muchas gracias, chicos. Seguimos. Nada, a vosotros. Entonces, ¿cuál creéis que son realmente las intenciones de estos bloques? Porque de alguna forma intentan generar guerras en distintos países y bueno, y ahora de forma más clara, porque Rusia invade un país de forma directa. O sea, ¿hasta qué punto quieren conquistar estos bloques territorios, ¿no? ¿O para qué quieren generar estas guerras? Estas guerras principalmente al final, por ejemplo, en la parte de África ha sido basada sobre todo en recursos. Petróleo, metales raros, uranio, por ejemplo. Entonces estos recursos lo que han hecho es que esos bloques intenten poner gobiernos afines para poder explotar esos recursos, básicamente. Después, por ejemplo, el tema de Siria era un punto bastante interesante para Rusia para poder tener una cercanía al Mediterráneo. Y, por ejemplo, ¿perdón? Sí, no, la entrada al comercio, al Mediterráneo, claro. Claro. O sea, todo eso, ese tema le interesa a ellos de, por ejemplo, estacionar sus barcos allí. Después lo de Ucrania, al final lo de Ucrania yo creo que tiene otra naturaleza diferente al tema de recursos. Lo de Ucrania ha sido más que nada una disputa territorial, de la defensa de Rusia. Rusia se ha visto amenazada y al final lo que ha hecho es lanzar una operación militar que se ha traducido tristemente en una invasión de un territorio. Y claro, ya Rusia, como se ha metido en el conflicto, pues ya ha dicho, ya me lo llevo para adelante todo. Si quieres decir tú algo, Ale. Sí, yo al principio iba a decir que estaba de acuerdo contigo, pero con matices. Por ejemplo, yo creo que el principal objetivo es la superioridad económica y de los recursos. Y eso es lo que conlleva quizás a la captura, ¿no? O conquista, como se diría antiguamente, de territorio. No creo que ya se siga una guerra tradicional de más territorio significa más poder, sino más estratégica de qué territorios son los que valen y qué no. Entonces, si te fijas, los territorios que se invaden son territorios con recursos, incluido el actual conflicto de Ucrania. Sí que es verdad que muchos de los conflictos conllevan una especie de carga histórica que lo hace más factible, pero si no hubiera ese aliciente de los recursos, creo que no se llevaría a cabo, porque no se ganaría nada. A día de hoy, con un territorio inerte no ganas nada, como antiguamente. Lo que se busca es la hegemonía sobre todos los demás.
Finalmente, Ucrania es un país agrícola y aunque no tengan esa parte de acceso al Mediterráneo en Siria, el sur de Odessa y todo Sebastopol y todo ese acceso al mar, pues bueno, no deja de ser una estrategia comercial, ¿no? Es decir, este avance territorial, aunque como mencionaba Javi, en Ucrania puede no ser tan relacionado por el tema de recursos, no deja de darles una excusa también a lo mejor, o no sé, estratégicamente hay mucha complejidad, pero sí que se busca, ¿no? Esta otra cara de la moneda, que ya no es el avance territorial, sino una guerra que va en muchas otras materias. Sí, es una combinación, porque se ha descubierto que sí que se está explotando recursos en la zona sur de Ucrania, posibles yacimientos de petróleo, aparte de todo el trigo. Y bueno, centrándonos en otros aspectos, aparte de la guerra, estamos viendo que en los últimos tiempos muchos recursos básicos, como podría ser incluso la carne, se están viendo muy afectados. Y al final, una tierra fértil puede llegar a valer mucho en un futuro, no solo el petróleo. Aparte, por supuesto, de no permitir que el bloque enemigo, entre comillas, siga ganando más influencia y más influencia cada vez más cerca de su frontera. Y yendo ahora a qué fuerza militar o tecnología se compone cada bloque, ¿qué elementos destacaríais o qué podéis destacar de cada bloque militarmente? Pues yo, desde mi punto de vista, creo que el bloque OTAN se está centrando, o bueno, se ha llevado centrando desde hace bastante tiempo en la vanguardia de la tecnología y en la superioridad aérea. También en el uso de la información. Se han centrado mucho en tener ellos de primera mano toda la información posible antes que los enemigos y más información que los enemigos. Entonces, yo destaco sobre todo el uso de las defensas antiaéreas, tanto de misiles como de un posible ataque aéreo, la inversión en fuerza aérea, en detrimento quizás un poco de la mecanizada clásica que se veía más antiguamente, y el gran nuevo jugador que son los drones, que aportan información y superioridad aérea 2 en 1. De hecho, es curioso cómo se están viendo muchas imágenes, sobre todo de Ucrania, porque quizás es lo que pues bueno, más tecnología o más se graba o más se está haciendo viral, de cómo muchos ucranianos destrozan con un simple lanzacohete, pues ya sea un tanque o incluso un avión o un helicóptero. Entonces, pues quizá viene influenciado por esa parte de la OTAN, ¿no? De apostar por tecnología y que a su vez pues, esos países de la OTAN le están cediendo a Ucrania. Sí, sin duda, aunque es verdad que ese material es muy atrasado respecto a los primeros países de la OTAN, pero aún así se está viendo la gran utilidad que tiene. Respecto a los fuertes del bloque ruso, que pues desde mi punto de vista son que no se tienen que preocupar tanto por la opinión pública debido al régimen político que ellos tienen, con lo cual pueden tomar decisiones más libremente. La cantidad de personal y de material que tienen acumulados desde la Guerra Fría. Y sí que es verdad que tienen tecnología puntera, por ejemplo, los T-90M, T-14 Armata que han sacado en el último desfile en Rusia o los Su-57, pero a pesar de que han desarrollado esa tecnología, no tienen el poder de producción para que realmente sea una amenaza. No tienen los números. Entonces, al final, se basa en cantidad más que en calidad. No sé si Javi está de acuerdo o tiene algo que añadir. Sí. Yo he estado mirando índices también de comparaciones de los dos ejércitos y he visto que Rusia al menos tiene un poquito más de superioridad respecto, por ejemplo, a Estados Unidos en barcos que vi, aunque curiosamente hace poco se han cargado uno de los barcos principales de la Armada rusa, los ucranianos, que la verdad es que lo hicieron bastante bien. Y también, sobre todo, también en el tema de misiles balísticos. Eso, como tú dices, Alejandro, se han centrado en la protección de ese tipo de amenazas. Claro, al final, hoy en día, si se desarrolla un conflicto armado entre bloques, al final el que ataquen
un objetivo estratégico sin tener que sacrificar tropas ni nada y desgraciadamente poder meter cargas nucleares en esos misiles balísticos, pues está a día de hoy, y la verdad que es un futuro un poco oscuro el hecho de que puedan meter un misil de una punta a la otra del planeta casi con este tipo de cargas, ¿no? Pero sí, al final se está demostrando que incluso Ucrania, que no tenía un ejército demasiado avanzado, bueno, avanzado no, más que avanzado grande, está junto al apoyo que le está dando la OTAN y todo el armamento, está plantándole cara a uno de los ejércitos más temidos, ¿no? Que siempre hemos tenido la sensación de que los rusos y al final los ucranianos están plantándole cara bastante bien. Y ahora que has mencionado un poco lo de las cargas nucleares y de las ojivas nucleares bueno, pues en misiles de larga distancia, me da un poco de vibes y de sensaciones de Guerra Fría. Entonces, ¿creéis que estamos viviendo una segunda Guerra Fría? ¿O realmente no es un nuevo concepto? ¿O es simplemente una continuación de lo que ya vivieron nuestros padres? ¿Cómo lo veis? Pues empieza Javi. Es complicado, la verdad. Es complicado el concepto porque al final la Guerra Fría era bastante de dos bloques muy separados. Hoy en día, como ha dicho Alejandro anteriormente, la superioridad económica es lo que está buscando cada país, ¿no? Entonces, que haya intereses compartidos, por ejemplo, entre la Unión Europea y Estados Unidos, puede hacer que se alíen más, como está siendo ahora mismo la guerra de Ucrania, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, está ese país de China que está consiguiendo esa superioridad económica y que no sé hasta qué punto podría ponerse de acuerdo con Rusia si no le viniese bien económicamente. Al final hablamos de potencias mundiales, ¿no? Ya no tanto de bloques. Claro, exacto. Efectivamente. Yo no sé si es un concepto tan fácil de definir como si es la continuación o una nueva. La verdad es que está algo borroso ese límite. Yo lo que sí sé es que, por ejemplo, desde que, digamos, acabó la primera, hubo un breve periodo de tiempo en el que se enfocaron ambas potencias a esa negociación, a esa colaboración de ambos, exactamente desde el periodo más o menos de 1990 a 2014, pero, claro, con excepciones, es decir, mientras de cara a la galería o de cara al público, digamos, tenían reuniones, velaban por la colaboración, etcétera, de fondo seguían existiendo proxy wars, ¿vale? De hecho, en ese periodo de tiempo, desde el 90 hasta el 2014, a pesar de ese acercamiento de la normalización de la relación de Rusia con el resto de Europa, ha existido una guerra. Todas las que voy a comentar son en las que Rusia apoya bombando y Estados Unidos al bando contrario. Angola, Afganistán, Georgia, Yugoslavia, Siria, Yemen, Ucrania, y todo eso ha ido sucediendo mientras, en paralelo, iban diciendo que iban a querer colaborar uno con el otro. Entonces, claro, realmente, pues diría que políticamente sí, se acabó la primera y empezó la segunda, pero de una forma real sobre el terreno, diría que es una continuación. Buah, suena hasta raro hablar de la Primera Guerra Fría y la Segunda Guerra Fría, ¿no? Como sí. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, me imagino que a esa gente les resultó igual de raro que después de la gran guerra de las guerras que iba a acabar con todas las guerras, hubiera una segunda tan breve, pues un poco lo mismo. Claro, o sea, realmente muchas veces no somos conscientes de que la Primera Guerra Mundial no se llamaba Primera Guerra Mundial, sino se llamaba Gran Guerra. Y no fue hasta que hubo la Segunda Guerra Mundial cuando se llamó la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces, pues lo mismo puede pasar. Vale, y ya como final, ¿qué nos depara en el futuro? O sea, que esto es lo más complicado porque es lo más incertidumbre, pero desde un punto de vista militar y bélico, ¿hacia dónde creéis que va esto? Porque, o sea, yo creo que hay muchos medios de comunicación que no paran de decir, guau, se viene la Tercera Guerra Mundial, se viene la guerra nuclear, no sé qué, pero
yo no lo siento tan así y me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Claro, yo diría, yo personalmente al menos no caigo en ese alarmismo que nos están intentando vender un poco. Ha habido varios conflictos en los que al final se ha visto la misma progresión, más o menos, ya en su momento con Crimea. Ucrania estuvo en todas las televisiones. El conflicto de Crimea no ha parado en ningún momento desde 2014, sin embargo, la gente pensaba que ya había parado porque ya no vendía, no salía en los medios, pero ha sido un conflicto enquistado. Entonces, yo lo que creo es que irán relajándose las tensiones, irán rebajándose, entiendo, en un futuro, no sabría decir en cuánto tiempo, pero no veo un interés claro de ninguno de los dos bandos a realmente llevarlo a algo superior, a algo más, a algo que realmente les afecte directamente a ellos dos, a los dos grandes que están detrás de todos estos proxy wars. Entonces me imagino que al final se irá normalizando la situación, no sé si por una victoria de alguno de los dos bandos o simplemente por unas negociaciones, pero lo que sí que estoy casi seguro es que mientras sigan existiendo estos dos, vamos a decir, bandos, bloques tan definidos, tan contrarios el uno al otro, seguirá habiendo conflictos intermitentes, ya sea en los mismos territorios o en otros nuevos. Claro, yo creo que mientras haya conflictos de poder, ya sea sobre económico, sobre territorio, sobre bueno, lo que sea, va a haber, no va a haber un conflicto grande porque no tampoco interesa económica y socialmente, sobre todo, por ejemplo, lo estamos viendo ahora con Rusia, tras tomar esta decisión. Socialmente se ha rechazado mucho, se han roto acuerdos económicos y entonces se ha maltratado, ¿no? Se ha prohibido bastante lo que viene siendo a Rusia. Pero realmente estos dos bloques han estado luchando, lo que hemos dicho, los conflictos que ha nombrado Alejandro, Somalia, Angola, Siria, sitios donde a día de hoy sigue habiendo conflictos, sigue habiendo bajas. Estos dos bloques o estos países van a seguir combatiendo dentro de lo que cabe, pero no en la gran pantalla. No van a ser un conflicto que cause mucho daño en sus territorios, por ejemplo. Eso es el ejemplo de Estados Unidos, que nunca ha tenido una guerra en su territorio, pero siempre ha estado influyendo en territorios exteriores. Entonces, yo creo que un conflicto a gran escala no interesa a nadie, porque es un futuro bastante incierto con el tema de las armas nucleares, pero sí esos conflictos de países clave o países interesantes para, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos van a seguir funcionando. Pues muchas gracias, Javier, por vuestra opinión y vuestra visión, que creo que es necesaria, da un punto de vista más cercano a la realidad, o que al final la realidad es muy incierta y nunca la sabremos porque no la estamos viviendo, ¿no? Pero sí que creo que es importante pues decir, bueno, ni Rusia es tan malo, ni Estados Unidos es tan bueno, ni militarmente vamos a ver una guerra nuclear, sino pues bueno, esto es lo que podemos dar nuestra opinión y se acerca más a lo que seguramente pase, ¿no? Y no ser tan alarmista, que al final pues es preocupar innecesariamente a la población y mantenerla sujeto mediante una forma de encarcelamiento de la conciencia y al final manipular de alguna forma la conciencia de la sociedad, ¿no? Así que nada, muchas gracias por venir y por participar. Gracias a vosotros por invitarnos. Exacto, muchas gracias por tenernos aquí y escucharnos un rato. Nosotros siempre. Vamos a pasar a una parte más seria y pertinente en este capítulo y vamos a el legado. El legado.
Bueno, pues con todo lo acontecido en los últimos años y sobre todo los últimos meses, sería fácil caer, como hacen muchos medios, en el dramatismo y sensacionalismo puro. Pero desde Jalea de Mente creemos firmemente que es preciso que en estos momentos es cuando más relucen los valores éticos que nos determinan como personas. Porque no estamos ante el fin del mundo y no estamos ante la Tercera Guerra Mundial o no va a haber una guerra nuclear. Hay que evitar la incertidumbre que genera el miedo y la preocupación por lo que podría llegar a pasar. La realidad es otra. Se están dando continuamente guerras simultáneas por todo el mundo, en la mayoría de ellas en zonas alejadas del mundo occidental, por eso quizás pues, no nos llegan tantas noticias. Pero todas comparten la misma pérdida de vidas humanas, de masacres, violencia y crímenes de guerra. Debemos intentar abogar por la paz en todos los rincones del mundo y no solo allá donde de forma inconsciente nos sentimos iguales. Es decir, es natural que empaticemos más con una persona de Ucrania que con una de Palestina, porque culturalmente compartimos más cosas, o eso creemos. Sin embargo, esto debemos también usarlo como una autocrítica para mejorarnos. Es decir, debemos tomar conciencia en que estamos discriminando en la importancia que tienen las vidas de un lugar u otro. Y para ello debemos también centrar nuestros esfuerzos en que cualquier acción individual voluntaria tenga repercusión beneficiosa en cualquier guerra. Porque, por supuesto, que no tenemos el control para decidir que haya guerras o no. Pues esto es y será siempre un poder de las élites de cada país o de cada bloque, como hemos venido hablando. Pero sí que podemos decidir ser líderes, liderar en acciones, en manifestaciones, en voluntariado, en trabajo, en formas de vida, en formas de consumo, en formas de informarse, para no contribuir con los intereses impuestos de unos pocos en el mundo. Al final, en Jalea de Mente, creemos que a la hora de informar sobre algo tan crudo como una guerra, no existe la verdad, no hay blanco o negro. Es algo tan complejo, con tantos matices, que la única forma de ser conocedores de lo más parecido a la verdad es tomar la información de distintos puntos de vista y con eso construir tu propia verdad. Esto realmente es lo más difícil, porque resulta muy sencillo escuchar solo lo que queremos escuchar. De hecho, el 99% de las personas es lo que hacen, escuchar lo que queremos escuchar. Así que desde aquí os animamos muchísimo a ser proactivos en vuestra recopilación de información, a tener inquietud por la investigación del conocimiento. Es una de las mayores y más difíciles cualidades de una persona a día de hoy. Es decir, tener inquietud por conocer es algo difícil de encontrar de una persona. Y esto es precisamente nuestro fin último, generar inquietud por querer saber más. Bueno, yo soy Pablo Ginés y con este tono calmado pretendo suplir la ausencia del profesor y del australopiteco, que ya vendrán en próximos capítulos a hablarnos sobre este tema, y en honor a ellos haré un reto resumiendo este capítulo como si fuese un clásico debate de programa nocturno. Porque tú y porque yo y porque tú y porque tú y yo más y porque tú y yo y tú y allí más, allí bueno otra cosa y aquí mejor aquí, allí peor, allí no, y sin embargo aquí y luego tú, pero lo que es que no, eso no, aquí mejor y yo sobre todo yo, tú y ellos y nosotros y vosotros y ellas y ellas. Muchas gracias.